La inteligencia artificial, el tema del año. En México y en el mundo se ha ido consolidando en diferentes sectores para facilitar actividades diversas. Sin embargo, también está generando desafíos, preguntas, dudas, y hoy yo estoy muy contenta, muy complacida. Agradezco mucho que nos acompañe el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, Adrián Alcalá, para conversar sobre este tema. Comisionado presidente, muy buenos días. Hola Ivonne, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarla a usted, a toda su audiencia, deseando que hayan pasado unas muy felices fiestas navideñas. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Cuéntenos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, una institución que nos ha permitido transparentar, acceder a información relevante y pues garantizar el sexto constitucional que es tan importante para la democracia. Hoy, ¿qué puede hacer para preservarnos, pero también acompañarnos en esta incursión de la inteligencia artificial, comisionado presidente? Adelante. Gracias Ivonne, gracias por la pregunta, porque es importante ponerlo en el debate público, el tema de la inteligencia artificial. Creo que muy poco hablamos del potencial que tiene la inteligencia artificial, Así pero es. partiendo de la base de que nosotros tenemos la facultad, la responsabilidad de garantizar dos derechos, que uno es el del acceso a la información, como usted bien lo decía en el artículo sexto. El 16 constitucional establece precisamente el derecho que tenemos todas y todos a nuestra protección de datos personales. En ese sentido, y cuando digo que es necesario empezar a hablar, a discutir en público del potencial que tiene la inteligencia artificial para diferentes temas como el salud, planeación de ciudades, temas de seguridad pública, temas, por ejemplo, incluso hasta para la reconstrucción, que todavía nuestros hermanos de Acapulco y de Guerrero en general pues no se han podido levantar de ese lamentable suceso. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. Y en ese sentido también tener muy presente que la norma o cualquier legislación va un paso atrás que la inteligencia o que las tecnologías. Pero eso no nos desmotiva, al contrario, precisamente estamos en pláticas con ANIA, la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial, con la Embajada del Reino Unido aquí en México, el INAI y expertas y expertos para ir regulando o normando lo que tiene que ser el uso de la inteligencia artificial para evitar una malversación o una malutilización de los datos personales de todas y de todos. Es decir, aquí no se trata de optar o de tomar una decisión, uso tecnología o protejo mis datos. No, se trata de aprovechar la tecnología, pero siempre con un marco regulatorio y sobre todo con criterios de interpretación de nosotros como autoridades que somos al momento de aplicar esta normatividad o la inteligencia, pero con debida normatividad. No podemos en un Estado de Derecho estar sin regular un tema, lo Claro. repito, porque estamos hablando de privacidad de datos de datos personales de cualquier persona que esté utilizando inteligencia artificial o que se vaya a utilizar inteligencia artificial a través de, no sé, de un estudio, de un análisis, como lo decía, planeación de ciudades, temas de seguridad pública, etcétera. Entonces, pero las autoridades tenemos el deber de cuidar los datos personales, proteger los datos personales de las y los ciudadanos, pero además nosotros como máxima autoridad intérprete, como reguladores, el Instituto Nacional, los comisionados tenemos que tener estos criterios muy bien definidos. Estamos conversando con el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez. Hoy por hoy, comisionado presidente, ¿qué bases de datos cuentan con nuestros datos personales susceptibles para la inteligencia artificial? Por ejemplo, recientemente me ha tocado renovar el pasaporte y ya hay una captura de datos que tienen que ver pues con el iris, y no sé si esto también estaría así en el INE. ¿Qué otros registros institucionales del Estado mexicano tienen nuestros datos? Mire, recordar que la Ley General, perdón, de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados es una ley relativamente nueva, pero es muy novedosa, tiene grandes alcances, grandes fortalezas que nos hacen que estemos seguros
en el entorno digital, y lo digo como ciudadanos. ¿Quiénes tienen datos personales? Bueno, pues efectivamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, también el INE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, en las alcaldías en donde nosotros vamos y depositamos nuestros datos personales cuando pues alguna persona nace, alguna persona fallece, cualquier trámite que vayamos a hacer, el tema del predial, la compra de una casa o no, etcétera. Hay muchas instituciones del Estado mexicano que detentan datos personales, pero esas instituciones tenemos el deber, la responsabilidad de cumplir precisamente con las finalidades y los principios que establece la ley, y en caso de alguna vulneración, pues tienen la oportunidad de quejarse precisamente ante nosotros como Instituto Nacional, en caso de que sea una instancia federal. Si es una instancia local, digamos una alcaldía o algún municipio que nos estén escuchando en Chiapas o a lo mejor en Tijuana, ahí tienen que acudir ante el Instituto Local de Transparencia y de Protección de Datos Personales. Pero con ello quiero decir que los órganos garantes tutelamos estos derechos, y las personas se pueden precisamente presentar su queja. La presentación de la queja es un procedimiento totalmente gratuito, es prácticamente sencillo porque es en línea, y nosotros lo que hacemos es investigar que se cumplan con estos deberes. No es malo recabar datos personales, lo único es que tenemos que hacerlo con responsabilidad, Ivonne. Tenemos también que tratar los datos personales que se cumpla con la finalidad y sobre todo que sean proporcionales. En el caso, usted lo decía, del pasaporte, pues claro, ahora con las nuevas normatividades a nivel global, pues es necesario tener el rostro, el iris, algunas otras datos personales que les llamamos sensibles, pues por temas de seguridad, pero también tienen que cumplir con una finalidad y con una temporalidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y nosotros como personas tenemos que estar vigilantes de que los datos, que se haga un correcto tratamiento de los datos personales. Todo indica, comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, que 2024 será el año de la legislación en esta materia. Ya hay algunas iniciativas, una iniciativa se está preparando a nivel bicameral, desde las comisiones de ciencia y tecnología para esta materia, se han hecho foros, pero ustedes también en el INAI tienen ya reflexiones compartidas con expertos. ¿Qué debería estar procurando o preservando una primera legislación en la materia? ¿Tenemos que meternos en alguna reforma constitucional o con poner al día las leyes secundarias sería suficiente, comisionado presidente? No, con poner al día las leyes secundarias es suficiente. De hecho, es lo que estamos trabajando precisamente. Nos han invitado senadoras, senadores, representantes precisamente de ambas cámaras, diputados, diputadas, para trabajar de manera conjunta. Y eso yo lo reconozco, porque la normatividad tiene que trabajarse en conjunto. Es decir, si bien es cierto, los legisladores son expertos, tienen equipos de profesionales, es importante también escuchar a los regulados, es decir, quienes detentan bases de datos en el ámbito privado, en el sector público, y nosotros como operadores. Nosotros lo que estamos tratando es precisamente de que exista, una vez que nos han escuchado en estas mesas de trabajo, en estas mesas de diálogo, pues que ambas cámaras legislen de manera colegiada, de manera uniforme, sobre la regulación de inteligencia artificial. Solamente basta con que expongamos, o más bien que exploremos a través de una legislación secundaria, precisamente para regular. No es necesario una reforma constitucional, porque el artículo 16 ya establece que todas las personas tenemos el derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales, a la portabilidad. Por ello es importante concentrarnos en una legislación secundaria, y confiamos en que durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza en febrero, pues se pueda contar con esta legislación. Comisionado presidente Adrián Alcalá, presidente del INAI, ¿en qué aspectos, en qué frentes, en qué servicios ya se está manifestando el uso de la inteligencia artificial en México? En temas como salud, lo comentaba, urbanismo, seguridad pública, uso de recursos naturales, de recursos humanos, y en el ámbito privado,
pues prácticamente para hacer muchas cosas en el ámbito, desde hacer análisis, investigaciones, es decir, la penetración que tiene la inteligencia artificial es muchísima y solamente estamos viendo un porcentaje muy pequeño de todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no significa que nos vaya a desplazar, no significa que vaya a haber una alteración, únicamente hay que tener marcos regulatorios, saber utilizarla con total responsabilidad, desde las personas usuarias hasta las personas que somos o tenemos la responsabilidad de ser autoridades o de tentar un servicio público. Pero la exploración es infinita en donde se están utilizando la inteligencia artificial. ¿A ustedes ya les llegaron algunas solicitudes al INAI de información relacionadas con este ámbito? Sí, ya nos han llegado algunas solicitudes de información que tienen que ver con el uso precisamente de la inteligencia artificial en diferentes materias y hemos respondido. Nosotros estamos utilizando, por ejemplo, a través de un chatbot que tenemos en el Centro de Atención a la Sociedad, obviamente el uso de esta inteligencia para responder lo que más se cuestiona a las autoridades, que son el uso de recursos públicos, organigramas, temas de contrataciones, es decir, lo que más se pregunta lo estamos haciendo a través precisamente de inteligencia artificial para responder de una mejor manera a la sociedad. Gracias por acompañarnos, comisionado presidente Adrián Alcalá, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales. Seguiremos conversando con usted para estar al día en este tema. Al contrario, muchísimas gracias, Ivonne. Un gusto saludarla a usted y a toda Igualmente. su audiencia. Gracias.